Buenos días, mi nombre es Gladys Mota y el día de hoy vamos a hablar sobre aquellas recomendaciones en pacientes crónicos con diabetes mellitus. Es importante definir qué es diabetes. ¿Sabemos cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Podemos identificarlos rápidamente en aquellos pacientes que tienen esta patología? Aquí vamos a dilucidar algunos conceptos y sobre todo prestar la mayor ayuda a aquellos pacientes que sufren esta patología. La diabetes se caracteriza por un aumento de la concentración de glucosa en sangre debido a que el páncreas actúa de una forma defectuosa y no produce toda la insulina que el organismo necesita. Al principio no produce ningún síntoma que se le haga sentir mal, pero luego puede producir cansancio, sed, orina abundante y hambre. Si no se controla bien, puede producir complicaciones importantes a nivel cardiovascular en miembros inferiores, ojos, cerebro y riñones. ¿Cómo debe tratarse la diabetes? El tratamiento en los pacientes diabéticos es multifactorial. Hay que tomar en cuenta cambios en el estilo de vida del paciente, la realización de una dieta equilibrada, realizar ejercicios cardiovasculares, no solamente para quemar el azúcar, sino también controlar el sobrepeso en estos pacientes y sobre todo tener un tratamiento individualizado, ya sea con antidiabéticos orales o con el uso de insulina. ¿Cómo puedo hacer para cuidarme? Realizar dieta equilibrada, siguiendo las instrucciones de un médico de cabecera o un nutricionista. Realizar ejercicio cardiovascular, por lo menos unos 120 minutos semanales, tomando en cuenta que hay que estar consecuente con ciertos hábitos, como es realizar ejercicio a una misma hora, con la misma intensidad o similar, evitar hacerlo después de las comidas y en presencia de temperaturas extremas. Si aparece algún síntoma de hipoglicemia antes, durante o después de realizar el ejercicio, debe el paciente tener en cuenta que debe de cargarse con una porción adicional de carbohidratos. El alcohol es un ítem muy importante, ya que tiene beneficios y desventajas para el paciente. Desde el punto de vista de su consumo, de forma muy consecutiva, puede el paciente presentar episodios de hipoglicemia. En cambio, su consumo ocasional es muy beneficioso, ya que da mucho aporte de calorías y ayuda al incremento del peso en los pacientes diabéticos. Basándose en las sugerencias anteriores ya descritas, no solamente tenemos que tomar en cuenta lo que mencioné, sino también el cuidado de miembros inferiores, que muchas veces lo pasamos por desapercibido. Debemos vigilar los pies a diario, lavarlos con jabón neutro, hidratar la piel, mantener las uñas limpias y cortas. Recordemos que aquellos pacientes que no tengan expertise en esta área deben acudir con un podólogo regularmente, no utilizar callicidas, utilizar un calzado que sea cómodo, preferiblemente una talla por encima de la que utiliza habitualmente, no utilizar calcetines apretados, caminar diariamente, tener una buena higiene y evitar que los pies tengan humedad, ya que estos favorecen la progresión de procesos infecciosos. ¿Cuándo debo llamar a mi profesional médico? Bueno, cuando presento algunos de esos síntomas que voy a nombrar, ya que recordemos que aquellos pacientes diabéticos no tienen 100% su complejo de inmunidad y por lo tanto pueden desarrollar procesos infecciosos en formas reiteradas. Deben estar pendientes de la presencia de fiebre, mareo, sudoración, trastornos de la visión, molestias urinarias, infecciones respiratorias, dolor torácico, incluso las palpitaciones. Y por supuesto, si hay presencia de una herida o algún problema en miembros inferiores, debe acudir inmediatamente a su médico de cabecera. En el caso de la hiper o hiperglucemia, hay que tener en cuenta que el paciente muchas veces no lo sabe identificar porque desconoce que puede presentar estos episodios. Vamos a definir hipoglicemia, que es glucosa en sangre por debajo de los niveles normales, y solo se adjudica este concepto a aquellos pacientes que tengan tratamiento con insulina o con antidiabéticos orales y que presentan síntomas habituales como mareos, debilidad, visión borrosa, sudoración y alteraciones de la conciencia. En el caso de la hiperglicemia se define
como aquella glucosa en sangre en niveles superiores a la normalidad, es decir, por encima de 100 miligramos sobre decilitro. Y los síntomas más habituales son polidixia, poliuria, polifagia, cansancio, boca seca, visión borrosa y alteraciones de la conciencia. ¿Cómo se trata la hipo o hiperglicemia? Bueno, en aquellos pacientes que tengan episodios de hipoglicemia, debemos tener un glucómetro que confirme la presencia de la hipoglicemia, ¿ok? Una vez que se confirma, este debe ser llevado a un sitio donde consuma por lo menos un vaso de leche o un jugo de cualquier fruta azucarada, esperar unos 15 minutos para volver a medir los niveles de azúcar y si estos todavía siguen por debajo, debe suministrarle glucagón. Si el glucagón no resuelve el estado de hipoglicemia, debe ser trasladado a un centro asistencial más cercano para colocarle solución glucofisiológica vía endovenosa. En el caso de la hiperglicemia, si usa insulina el paciente y le han indicado cómo modificar la pauta, hágalo. Realice controles de glicemia en su medidor, seguir la dieta e ingesta de líquidos recomendada por su médico de cabecera y en el caso de persistir la hiperglicemia debe acudir nuevamente con su médico de cabecera ya que hay que hacer ajuste de tratamiento. ¿Qué debo hacer para evitar la hipo o hiperglicemia? Si tienen hipoglicemia recurrente, recuerden tomar la dosis correcta de fármacos o de insulina, seguir los horarios indicados en cuanto a las comidas y los ejercicios, no dejar nunca de comer la cantidad de harinas indicada por su nutricionista y recordar siempre que antes de realizar cualquier actividad extra debe añadir una porción adicional de carbohidratos. En el caso de la hiperglicemia, tomar la dosis correcta del fármaco, ya sea antidiabético o insulina, no tomar medicamentos que aumenten el azúcar en sangre, comer las cantidades recomendadas en la dieta, hacer ejercicio y protegerse ante el frío, ya que el paciente diabético es propenso a desarrollar infecciones respiratorias recurrentes. Espero que todas sus dudas hayan sido dilucidadas y me despido sin antes recordarle que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Gracias por su atención.